Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente electrizada de tenerlos de vuelta aquí, listos para sumergirnos en un análisis que, se los prometo, los mantendrá al borde de sus asientos. Hoy nos adentramos en un terreno que sé que les apasiona, la dinámica, a veces enigmática, siempre cautivadora, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos nombres que con solo mencionarlos, encienden la chispa de la curiosidad en el corazón de cada fan de las series turcas. Pero, agárrense fuerte. Porque hoy no nos limitaremos a comentar su impecable desempeño en pantalla, esa química innegable que nos hipnotizó en Sen Kalkapm, Love is in the air. No. Hoy vamos a desentrañar esos momentos robados fuera del set, esas miradas que parecen revelar más de lo que las palabras pueden expresar, esas reacciones que escapan al control del guión y que inevitablemente nos hacen preguntarnos, ¿qué se esconde detrás de todo este misterio? ¿Qué sucede realmente entre Kerem y Hande cuando las cámaras dejan de grabar? Si como yo son adictos a las series turcas, si han invertido incontables horas buscando la más mínima pista sobre su relación, si disfrutan analizando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa que comparten, entonces, mis queridos amigos, han llegado al lugar indicado. Porque hoy, con la precisión de un cirujano, vamos a diseccionar esos instantes capturados en el tiempo donde Kerem, aparentemente, está espiando a Hande. Y como si esto no fuera suficientemente jugoso, vamos a examinar a fondo las reacciones de Hande. ¿Notaremos incomodidad en su lenguaje corporal? ¿Encontraremos señales de diversión, tal vez incluso de coquetería? O quizás, solo quizás, descubriremos que hay una conexión mucho más profunda y compleja de lo que imaginamos? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de especulaciones y teorías, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es mi combustible, la energía que me impulsa a traerles contenido fresco, interesante y, sobre todo, lleno de chismes jugosos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo nuevo para comentar, analizar y debatir. Ahora sí, con el ambiente ya cargado de expectación, vamos directo a la acción. Comencemos estableciendo el terreno. Hablemos del fenómeno que representan Kerem y Hande. Para aquellos, aunque dudo seriamente que exista alguien aquí que no los conozca, que no estén completamente familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a dos de los actores turcos más influyentes y aclamados del momento. Su explosiva química en la pantalla, durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, fue, lisa y llanamente, innegable. La serie, un auténtico torbellino de emociones y romance, arrasó con los ratings a nivel global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Y como era de esperarse, junto con la fama y el reconocimiento, llegó la inevitable ola de especulaciones sobre la posibilidad de que su conexión trascendiera la ficción y se manifestara en la vida real. Hagamos un breve repaso cronológico para refrescar la memoria. Durante la producción de Sen Kalkapm, tanto Kerem como Hande se mantuvieron firmes en su discurso, negaron categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran simplemente buenos amigos, colegas profesionales que disfrutaban trabajando juntos y que se llevaban de maravilla. Pero, seamos honestos, los fans no estábamos dispuestos a aceptar esa explicación tan sencilla. Las miradas cargadas de intensidad, las risas cómplices que parecían compartir solo ellos dos, los abrazos que se prolongaban una fracción de segundo más de lo necesario, todo apuntaba a que había algo mucho más profundo y significativo en juego. Y entonces, ¡boom! La bomba estalló con la publicación de unas fotografías de ellos juntos, disfrutando de unas idílicas vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. La confirmación que todos estábamos esperando, Kerem y Hande eran, efectivamente, una pareja. Su relación desde ese momento se convirtió en un auténtico torbellino mediático. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, acaparando todas las portadas de las revistas del corazón y generando un frenesí absoluto entre sus legiones de fans. Cada publicación en sus redes sociales era analizada hasta el más mínimo detalle, cada aparición pública desataba una ola de comentarios y reacciones. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad fue efímera. Poco tiempo después de confirmar su romance, Kerem y Hande anunciaron su separación. Un golpe devastador para sus fans, que habían depositado sus esperanzas en esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas.
Y es precisamente aquí donde la historia se pone aún más interesante y compleja, porque incluso después de su ruptura, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas no cesaron ni por un instante. Los fans, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, continuaron buscando pistas, analizando cada movimiento de Kerem y Hande, con la fe inquebrantable de que el amor que había nacido en la pantalla volvería a florecer en la vida real. Y en medio de todo este drama, resurgieron vídeos y fotografías que mostraban a Kerem, aparentemente, espiando a Hande detrás de las cámaras. Un material explosivo que reavivó el debate y generó un sinnúmero de interrogantes. Así que, sin más preámbulos, vamos a analizar esos momentos con la minuciosidad de un detective forense. El primer vídeo que quiero mencionar es uno que se viralizó rápidamente en las redes sociales. En él podemos observar a Hande conversando animadamente con un miembro del equipo de producción. Se la ve riendo, gesticulando, en resumen, siendo ella misma, irradiando la alegría y vitalidad que la caracterizan. Y al fondo, en un segundo plano, discretamente ubicado pero imposible de ignorar, se puede ver a Kerem, observándola con atención. La clave para descifrar este momento reside en la expresión facial de Kerem. No encontramos una sonrisa despreocupada, ni una mirada de simple indiferencia. No. Su rostro refleja una profunda mezcla de atención, y me atrevería a decir, cierta nostalgia. Es como si estuviera reviviendo recuerdos agradables, como si estuviera añorando la cercanía y la intimidad que compartía con Hande. Es una mirada que transmite un sentimiento de anhelo, de deseo de volver a esos tiempos felices. ¿Qué pensaba Hande en ese preciso instante? Es imposible saberlo con certeza, ya que no tenemos acceso a sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, su lenguaje corporal no parece indicar incomodidad o molestia. Ella continúa conversando con entusiasmo, sin prestar aparentemente atención a la presencia de Kerem. Podría ser que simplemente no se haya percatado de que la está observando. O tal vez, después de haber compartido tanto tiempo juntos, simplemente está acostumbrada a su presencia y ya no le afecta de la misma manera. La indiferencia, en este caso, podría ser una señal de madurez y profesionalismo. Otro momento intrigante es una serie de fotografías tomadas durante un receso en el rodaje. En una de ellas, se ve a Hande sentada en una silla, absorta en la pantalla de su teléfono móvil. Y una vez más al fondo, como una figura fantasmal, se distingue a Kerem de pie, aparentemente mirando en su dirección. En esta fotografía en particular, su expresión es mucho más difícil de descifrar. Parece estar pensativo, sumido en sus propios pensamientos, con la mirada perdida en el horizonte. Lo que resulta particularmente llamativo de estas fotografías es que Kerem no parece estar haciendo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que está mirando a Hande. No se muestra especialmente discreto o cauteloso. Es como si no le importara ser descubierto observándola. ¿Será acaso que quiere que Hande se dé cuenta de que está ahí, presente en su vida, aunque sea a la distancia? O tal vez simplemente no puede evitarlo, es una fuerza irresistible que lo impulsa a mantenerla en su campo de visión. Ahora, pasemos a analizar las reacciones de Hande. En términos generales, Hande parece ser una persona sumamente profesional y enfocada en su trabajo. No permite que la presencia de Kerem la distraiga o la incomode, al menos no de manera evidente. Se mantiene concentrada en sus tareas, cumpliendo con sus responsabilidades de manera impecable. Sin embargo, si observamos con atención, en algunos momentos puntuales, se pueden apreciar pequeñas señales que sugieren que sí es consciente de que Kerem la está observando. Microexpresiones, gestos sutiles que delatan que a pesar de su profesionalismo, la situación no le resulta del todo indiferente. Por ejemplo, en un vídeo, se ve a Hande caminando con paso firme hacia el set de filmación. Kerem se encuentra parado cerca, conversando con otro miembro del equipo. Cuando Hande pasa a su lado, le lanza una mirada rápida, casi imperceptible. Una mirada fugaz que podría significar muchas cosas diferentes. Podría ser una simple cortesía, un saludo rápido y automático. Pero también podría ser una forma de reconocer su presencia, de hacerle saber que lo ha visto y que es consciente de que él también la está observando. Una especie de juego silencioso, un intercambio de miradas que solo ellos dos pueden comprender en su totalidad. Otra reacción interesante de Hande se manifiesta en su lenguaje corporal. En algunos momentos, cuando Kerem se encuentra cerca, Hande tiende a cruzar los brazos sobre el pecho o a abrazarse a sí misma. Este es un gesto que en psicología
se interpreta como una señal de incomodidad, inseguridad o nerviosismo. Podría ser que Ande se sienta un poco tensa o vulnerable ante la presencia de Kerem, especialmente después de su ruptura. Una forma de protegerse, de construir una barrera invisible que la aísle de las emociones que pueda despertar la cercanía del hombre que una vez amó. Pero no todo se reduce a miradas furtivas y gestos sutiles. También existen momentos en los que Kerem y Ande interactúan directamente, aunque sea de manera breve y superficial. Por ejemplo, existen vídeos que los muestran conversando entre tomas, compartiendo risas o incluso dándose la mano de manera cordial. Interacciones que, aunque puedan parecer insignificantes, revelan que aún existe un vínculo entre ellos. Estas interacciones son de suma importancia porque demuestran que, a pesar de su ruptura, Kerem y Ande han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. No hay signos evidentes de resentimiento, animosidad o rencor entre ellos. Son capaces de trabajar juntos de manera profesional, dejando de lado sus diferencias personales en beneficio del proyecto en el que están involucrados. Y en ocasiones incluso parecen disfrutar de la compañía del otro, demostrando que la amistad puede prevalecer incluso después de una ruptura amorosa. Sin embargo, estas mismas interacciones también pueden ser interpretadas como una señal de que todavía existen sentimientos latentes entre ellos. Algunos fans, los más optimistas y románticos, creen fervientemente que Kerem y Ande están tratando de mantener las apariencias en público, pero que en realidad todavía se aman en secreto. Otros, más realistas, piensan que simplemente son amigos que se apoyan mutuamente y que han logrado superar su relación pasada. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que nadie excepto Kerem y Ande sabe con certeza qué está sucediendo realmente entre ellos. Solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación, los sentimientos que aún los unen y los motivos que los llevaron a separarse. Pero lo que sí es innegable es que su historia continúa fascinando a sus fans, generando un sinfín de especulaciones y manteniendo viva la llama de la esperanza. Y es precisamente aquí donde me gustaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem está espiando a Ande? ¿Creen que todavía existen sentimientos románticos entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos y colegas que han aprendido a convivir después de su ruptura? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan y cómo interpretan estas señales que hemos analizado juntos. Ahora, retomando el tema de las reacciones de Ande, es fundamental recordar que ella es una figura pública constantemente observada y juzgada. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en sus redes sociales es analizada al milímetro por la prensa y por sus fans. Por lo tanto, es comprensible que sea extremadamente cuidadosa con la forma en que se muestra en público, especialmente en lo que respecta a su relación con Kerem. Ande es consciente de que cualquier señal, por pequeña o insignificante que pueda parecer, puede ser interpretada como una confirmación de que todavía existe algo entre ellos. Por eso es muy probable que intente mantener una actitud neutral y profesional, evitando cualquier comportamiento que pueda alimentar los rumores y las especulaciones. Una estrategia inteligente para proteger su intimidad y evitar el acoso mediático. Sin embargo, como seres humanos, es prácticamente imposible ocultar por completo nuestros verdaderos sentimientos, especialmente cuando se trata de una persona con la que hemos compartido una relación tan intensa y significativa. Por eso es posible que en ciertos momentos, Ande deje entrever pequeñas señales de que sí le importa lo que está sucediendo entre ella y Kerem. Miradas furtivas, sonrisas tímidas, gestos involuntarios que revelan que la herida de la ruptura aún no ha cicatrizado por completo. Y es en este punto donde entra en juego la subjetividad de la interpretación. Lo que para algunos puede ser una simple muestra de cortesía, para otros puede ser una prueba irrefutable de amor eterno. Cada persona interpreta las señales a su manera, basándose en sus propias experiencias, expectativas y deseos. Por eso es fundamental tomar todas estas especulaciones con pinzas. No debemos dejarnos llevar por nuestras emociones y debemos recordar que al final del día, solo Kerem y Ande conocen la verdad. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar desde la distancia y tratar de descifrar el enigma de su relación. Ahora hablemos un poco sobre el contexto profesional de Kerem y Ande después de su separación. Ambos han seguido trabajando arduamente en diferentes proyectos, consolidando sus carreras y demostrando su talento en la pantalla.
Kerem ha protagonizado varias series y películas exitosas, mientras que Hande ha continuado expandiendo su carrera como actriz y modelo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento turco. A pesar de que ya no están trabajando juntos, su legado en Senkalkam sigue vivo y resonando con fuerza en el corazón de sus fans. La serie Conti NU siendo muy popular en todo el mundo, generando nuevos seguidores y manteniendo viva la llama del amor entre Kerem y Hande. Y por supuesto, la esperanza de una reconciliación sigue latente en el imaginario colectivo. Muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Y aunque no existe ninguna garantía de que esto vaya a suceder, la posibilidad siempre está presente, alimentando la fantasía y manteniendo viva la llama de la esperanza. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia fascinante, llena de amor, drama, especulaciones y, sobre todo, mucho misterio. Sus miradas furtivas, sus reacciones sutiles y sus interacciones esporádicas continúan generando un gran interés entre sus fans, que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Y aunque no sepamos con certeza qué está sucediendo realmente entre ellos, podemos seguir disfrutando de su talento y analizando cada gesto, cada mirada y cada sonrisa. Porque al final del día, eso es lo que nos encanta de las series turcas, la posibilidad de soñar, de imaginar y de creer en el poder del amor. Y hablando de creer en el amor, ¿ustedes creen en las segundas oportunidades? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos en el futuro? Los invito a dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan y cómo ven el futuro de esta pareja tan querida por el público. Para concluir este vídeo quiero agradecerles a todos por acompañarme en este apasionante viaje lleno de chismes, especulaciones y análisis profundos. Espero que hayan disfrutado analizando los momentos en los que Kerem, aparentemente está espiando a Hande. Y sobre todo espero que hayan disfrutado analizando las reacciones de Hande y tratando de descifrar sus verdaderos sentimientos. Recuerden que todo esto es solo una especulación y que la verdad solo la conocen ellos. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, imaginando y disfrutando de su talento en la pantalla. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades turcas favoritas. Y por último pero no menos importante, dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre Kerem y Hande. ¿Creen que todavía hay algo entre ellos? ¿Creen que deberían volver a estar juntos? ¿O creen que simplemente son buenos amigos y colegas? Sus comentarios son muy valiosos para mí, así que no se olviden de dejar su opinión. Los espero con ansias. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire.